señores directivos de Fedelonja, para mí resulta muy satisfactorio acudir a este escenario tan calificado. El gremio del cual ustedes hacen parte representa uno de los sectores más importantes para la economía nacional. Cuando se me invitó, dudé sobre qué hablar. Ustedes saben que en nuestro país las circunstancias políticas y sociales varían a cada instante. Y dada mi condición y mi investidura de Procurador General de la Nación, y por ende de representante de la sociedad, porque al fin y al cabo la Procuraduría ostenta una naturaleza bicéfala. La Procuraduría es sociedad y es Estado. Entonces decidí hace algunas horas tratar un tema que está en el primer plano de nuestra realidad nacional y del cual, a propósito, no he hablado en las últimas horas, y es del proceso de paz que ha planteado el señor presidente de la República. Y ahí debo hacer dos aclaraciones iniciales. Primera, no hay persona tal vez en el país que pueda ser adversaria de la paz. Ni tampoco del proceso de paz. Pero menester es, y en mi condición de procurador, hacer algunas observaciones o plantearles una serie de preocupaciones que son necesarias traer a colación para blindar dicho proceso y para que no vayamos a sufrir una nueva frustración de las que reiteradamente hemos sufrido cuando la sociedad y el Estado se han sentado a dialogar con las FARC. Como es un tema tan delicado, voy a preferir leer mi intervención. El Procurador General de la Nación no se opone a la búsqueda de la paz y hace votos por el éxito del proceso de paz anunciado. Ante los últimos anuncios del gobierno sobre un posible proceso de negociación con las FARC, es pertinente que en mi condición de Procurador General haga un pronunciamiento oficial y público al respecto. En primera medida, debo señalar que la paz es un término análogo, pues de él existen innumerables definiciones. Las hay románticas, utópicas y también realistas. Con todo, en uno y otro caso, la paz tiene como común característica la finalidad o anhelo al que tiende la sociedad de vivir en la tranquilidad según el orden. La paz se confunde con el bien común, con el bienestar de los miembros de la comunidad. Es un concepto amplio al que deben contribuir no solo la sociedad civil, sino todos los estamentos oficiales de manera participativa, como bien lo reconoce el preámbulo de nuestra Carta. La administración pública, el Congreso, la rama judicial y los órganos de control estamos en el deber de asegurar la paz.
Por eso es oportuno dejar en claro que el Procurador General no se opone al logro de la paz. Por el contrario, hace a diario ingentes esfuerzos para alcanzarla. Debemos distinguir entre la paz y el proceso de paz. En efecto, como lo dije, la paz es una finalidad. Es decir, es la aspiración legítima y apenas razonable que tiene cualquier sociedad para procurar la tranquilidad en el orden, en tanto que el proceso de paz es el medio o el instrumento para cumplir o alcanzar dicha finalidad. En cuanto a lo que se ha denominado proceso de paz, en realidad debe entenderse como la negociación con grupos alzados en armas en aras de ponerle fin al conflicto, sin que ello necesariamente signifique el logro de la paz, pues ella tiene una dimensión mayor que no se satisface solo con la terminación de un conflicto. Sin duda, poner fin al enfrentamiento militar y a las actividades terroristas de la FARC sería una gran expresión de la paz, pero no la paz en sí misma. En consecuencia, debemos decir que la anterior distinción resulta fundamental porque nos permite decir que el proceso de paz como instrumento que es, no es ni bueno ni malo. Lo que es bueno y por ende deseable es la paz. Por eso no puede de entrada descalificarse un proceso de paz por el hecho de acudirse a él. No es posible desecharse a priori. Es necesario conocer sus contenidos, sus etapas y en general sus condiciones para establecer si su desarrollo va en últimas a contribuir a la terminación del conflicto armado. Pese a la afirmación anterior, debo decir en honor a la verdad que por las frustraciones de los anteriores procesos en los últimos 30 años y por la desconfianza que las FARC han generado en la sociedad colombiana, existe un razonable escepticismo frente a estos procesos. Inclusive me atrevo a compartirles la siguiente infidencia. En días pasados, no más de un mes, en un encuentro con el señor presidente de la República, él me preguntó por mi opinión sobre un eventual proceso de paz. Y yo le contesté con tranquilidad y suma sinceridad: soy escéptico porque desconfío de la FARC. No podemos hacernos ilusiones. Sin embargo, todo lo anterior no puede significar un obstáculo para intentarlo nuevamente. Pero ese intento debe hacerse en unas condiciones mínimas de juridicidad y de prudencia política para no vivir un nuevo fracaso que endurezca el alma colombiana y cierre la puerta al Estado por un largo tiempo para ponerle fin al conflicto. En este orden, me permito exponer a ustedes las siguientes reflexiones en mi doble condición de representante de la sociedad y autoridad pública en mi condición de Procurador General de la Nación. ¿Qué será necesario para blindar dicho proceso? Primero, la primera reflexión: el proceso de paz debe ser transparente para que sea legítimo. Significa lo anterior que el proceso de paz debe ser público y por ende que en él pueda participar toda la sociedad civil. Es necesario convocar y hacer efectiva la participación de todos los sectores de la sociedad civil y política. No puede haber en un proceso de paz como el nuestro un divorcio entre sociedad y gobierno. Además, nuestra Constitución
Determina que la paz como fin debe darse dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, facilitando la intervención de todos en las decisiones que lo afecten. Así lo sugiere el preámbulo de la Constitución y su artículo 2. De esa forma, un proceso de paz no debe ser orientado como una política de gobierno, sino como política de Estado, como compromiso de la sociedad. En esa medida, el proceso de paz debe comprometer a todos los actores en las siguientes razones principales. Primera, porque un proceso de paz en donde intervenga toda la sociedad le da legitimidad al proceso. Porque las fuerzas de la sociedad que intervienen en él servirán de catalizador, es decir, de control, para saber hasta dónde puede ir el país y cuál es el precio que debe pagar por la determinación del conflicto, para que este proceso quede a salvo de la ingenuidad o de la utopía. Segundo, el dilema entre paz y justicia. En el proceso de ponerle fin al conflicto armado, como expresión de paz surge inevitablemente la necesidad de flexibilizar la justicia, es decir, de ceder a aplicar la justicia en condiciones de normalidad, con el propósito de facilitar el reintegro de los alzados en armas a la sociedad. Esto es lo que se conoce como justicia transicional. Sobre este punto quiero detenerme para decir que esta tensión entre paz y justicia nunca puede verse sacrificada totalmente esta última. Debe en consecuencia haber un mínimo de responsabilidad, porque si no estaríamos ante una dramática impunidad que la sociedad no lo admitiría. De no ser así, el Estado cometería el grave error de enviar un mensaje equivocado a la sociedad de que el crimen sí paga. Por otra parte, la experiencia internacional en los procesos de paz ha permitido establecer unos estándares para que la diezma o reducción de la justicia no tenga carácter absoluto. Estos parámetros, además de servir de límite, deberán ser tenidos en cuenta para la situación particular del conflicto que se vive en nuestro país. Veámoslo. Primer estándar que no podrá olvidarse en esta negociación: los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Como lo dije precedentemente, uno de los ejes alrededor de los cuales gira la justicia transicional es la tensión existente entre los conceptos de paz y justicia, al buscar fórmulas para finalizar un conflicto armado. Si bien es cierto que en la mayoría de las ocasiones para alcanzar un acuerdo de paz es necesario reducir la aplicación del castigo dispuesto por la normatividad penal vigente para situaciones comunes de paz, no es posible sacrificar la justicia con el fin de alcanzar la solución negociada de un conflicto armado. Una paz lograda sin justicia no es una paz duradera, no es una verdadera paz. Por el contrario, es una paz efímera, ya que la ausencia de justicia siembra la semilla de un futuro conflicto. Una paz sin justicia simplemente no es paz, no existe. No obstante, la justicia transicional permite implementar mecanismos que flexibilicen la aplicación de la justicia ordinaria con el fin de buscar opciones de arreglo político bajo la cual se haga posible un acuerdo de desmovilización. Para eso es fundamental tener en consideración que el derecho internacional
ha sufrido en las últimas décadas un importante desarrollo normativo y consuetudinario que limita en algún grado este rango de flexibilidad permitido por la justicia transicional. Se ha logrado un acuerdo. No puede existir impunidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y menos aún de delitos como la tortura, regulada por una convención específica de la que Colombia es signataria, que exige responsabilizar a quienes los cometen. Esta exigencia no es aleatoria ni corresponde a un capricho. Obedece a la creación de un mensaje claro de quienes cometen los peores tipos de crímenes que atentan contra la población civil, indefensa y desarmada. Serán castigados y ninguna causa podrá justificar su actuación, buscando así disuadir su ocurrencia en el futuro. Es así que dentro de su negociación con miras a cumplir los estándares internacionales vigentes, el gobierno nacional debe velar porque se responsabilice por sus actos a los autores de secuestros, masacres, violaciones sexuales, reclutamiento de menores, utilización de cilindros bomba, siembra de minas antipersonales y demás atrocidades que corresponden a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra consagrados en el Estatuto de Roma. Estoy tratando el primer tema. Para recordar, para hacer pedagogía, estoy recordando mi vocación académica. Mi vocación es la academia, yo estoy en comisión de servicios de la función pública. El primer aspecto que se debe tener en cuenta es la transparencia, la participación de la sociedad civil en ese proceso para colocarle límites al proceso. Segundo, el dilema entre la justicia y la paz. Y el primer dilema es ¿cuál? Los estándares internacionales, los crímenes de guerra y lesa humanidad. El segundo temita, por supuesto, el narcotráfico. Lo anterior nos permite concluir en sana lógica que en sana lógica los delitos o los delitos comunes, si pueden ser objeto de la figura, si pueden ser objeto de la figura de perdón y olvido, o en términos actuales, cobijados por la justicia transicional. Pero, entonces, cabe la pregunta, ¿cuál va a ser el tratamiento para el delito común del narcotráfico? Recordemos que si bien el narcotráfico es un delito común, es un delito de connotación especial, pues no es lo mismo un porte ilegal de armas que el delito del narcotráfico, ya que este último se ha constituido en una de las causas principales de la violencia en nuestra patria, que ha teñido de sangre muchas de nuestras familias y que ha deteriorado gran parte de nuestra institucionalidad. Para encontrar una posible respuesta a la pregunta planteada, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones. El narcotráfico ha sido un instrumento efectivo para los grupos generadores de violencia sin distingo alguno. Ha sido su principal combustible. B. Las FARC. De ser custodios del negocio del narcotráfico, pasaron a ser los dueños del narcotráfico. Lo anterior nos permite concluir que las FARC ingresan a este proceso de paz en una doble condición. Esto es, la de grupo subversivo y la de organización narcotraficante. Pues no cabe duda de que cada uno de sus frentes es un cartel. Con respecto a este delito, habrá que poner sobre la mesa alternativas de negociación.
tales como la entrega de cultivos, de rutas, de laboratorios, de redes, de centros de acopio y desde luego la identificación de otros carteles dedicados al narcotráfico. Lo anterior se torna necesario para desvertebrar de manera definitiva o en gran medida el narcotráfico como generador de violencia. Pues hoy es una realidad que las FARC tienen dominio absoluto sobre este delito común. Es importantísimo que el gobierno le dé preferencia a este tema, porque de no asumirlos en sus debidas dimensiones, ello puede degenerarse, mutarse o cambiar en otro foco de violencia, o que dicha actividad pase a manos de otros, o lo que será más dramático, que algunos se reinserten a la civilidad y otros continúen la empresa criminal del narcotráfico. Sobre el anterior aspecto, no se puede olvidar lo que ocurrió con el proceso de desmovilización de los paramilitares en el gobierno del expresidente Uribe, en el que los vínculos del narcotráfico con los paras quedaron al margen de la agenda y por lo mismo permitió que grupos emergentes como las BACRIM continuaran con dicha actividad delictiva. Un proceso de paz que desconozca esta realidad será fallido. Esa omisión tuvo dramáticas consecuencias, tiene dramáticas consecuencias en nuestra historia delincuencial. Sus frutos han sido dolorosos. Hace 10 años, este tema no era de primer orden en las negociaciones del Caguán, porque no se tenía la certeza de que las FARC, además de subversivas, fueran narcotraficantes. Hoy en día eso no tiene discusión alguna, por lo cual es inexcusable no darle prevalencia al manejo de ese delito que tanto daño le ha hecho a nuestra nación. Transparencia, estándares internacionales, narcotráfico, responsabilidad de mando. Otro de los límites que imponen los estándares internacionales es el marco jurisprudencial y normativo que desarrolla la responsabilidad del mando, conocida como la autoría mediata en las estructuras organizadas de poder, la cual debe pensarse en su adecuación a los mandos políticos y militares de la guerrilla, por ser responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Lo anterior corresponde a un importantísimo principio de derecho penal internacional, desarrollados durante los juicios de Nuremberg y Tokio, que tuvieron lugar al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que fue posteriormente consagrado como principio rector del Estatuto de Roma. Este es el principio de la responsabilidad del mando. Según este, todo comandante de una estructura militar organizada debe responder por los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cometidos por los hombres bajo su mando, aun cuando, como en el caso del general japonés Yamashita, no exista plena prueba de la orden expresa impartida para delinquir. ¿Cuántos de nuestros oficiales están hoy en la cárcel por habérseles aplicado esta doctrina? ¿Será que no se puede aplicar a los comandantes de las FARC? La sociedad tampoco lo entendería de esa forma. Habiendo cometido las FARC toda clase de conductas que se tipifican dentro de las categorías de delitos internacionales,
de crímenes de guerra y de lesa humanidad. El gobierno deberá estudiar una fórmula de arreglo que no implique, por tanto, que quienes ordenaron cometer estas conductas no sean tenidos como responsables de estas. La reflexión que se debe plantear aquí es si se va a aplicar este estándar de justicia transicional como se le aplicó a los paramilitares, porque de no ser así el Estado colombiano podría verse enfrentado a demandas y eventuales condenas internacionales en aplicación del principio de igualdad, viéndose desplazado el Estado colombiano por la jurisdicción internacional ante la carencia de justicia en la persecución del delito. Sería un proceso de paz ilegítimo si se olvida también este principio. Por eso debemos blindar este proceso de paz. No podemos arriesgar a una frustración más. La responsabilidad del mando, los estándares internacionales, la transparencia, el narcotráfico, las víctimas. En primer lugar, debo decir que todo conflicto genera víctimas. Es de perogrullo, pero a veces se olvida. Y por ende es indispensable su reconocimiento. Esto es que les tengan en cuenta a la hora de ponerle fin al conflicto, que se les tenga en cuenta a la hora de poner fin al conflicto armado, pues indudablemente ellas han sido las directamente afectadas por los grupos alzados en armas. Sobre este punto vale la pena recordar que en el proceso con los paramilitares las víctimas tuvieron su reconocimiento. De ellas se habló en términos de justicia, paz y reparación. Si bien es cierto, su tratamiento dentro del proceso de reparación no ha sido muy afortunado, lo cierto es que fueron reconocidas como un actor del conflicto. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, se hace indispensable la convocatoria a las víctimas, pues sobre pretexto de un proceso de paz con el grupo al margen de la ley más antiguo del país, ellas no se pueden olvidar. En tercer lugar, debemos preguntarles respecto del costo económico como una de las formas, no la única, para reparar a las víctimas. ¿Cuánto va a costar y de dónde se van a sacar los recursos para este propósito? Una regla elemental es que el que la hace la paga. En ese sentido, quien estaría obligado en principio a reparar las víctimas serían las FARC. Sin embargo, no hay que perder de vista, según el antecedente reciente del proceso de desmovilización de los paramilitares, que sus cabecillas fueron extraditados a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Esto implicaría entonces que la carga de la reparación se traslada inevitablemente al Estado. Transparencia, estándares internacionales, narcotráfico, la responsabilidad de mando. Otro punto, los militares. Hemos hablado de la convocatoria de todos los sectores de la sociedad civil y política, de las víctimas de los grupos al margen de la ley. Sobre estos últimos dijimos que es posible flexibilizar la justicia, el entendimiento, disminuir las penas. Ahora bien, yo les pregunto, ¿cuál va a ser el tratamiento para los militares, teniendo en cuenta que ellos también son actores del conflicto? Pero óigase bien, utilizando legítimamente la fuerza en defensa de la vida, honra y bienes de los colombianos, como parte del Estado, y por ende siendo la legitimidad en el conflicto.
¿Qué tratamiento de justicia se les va a aplicar a sus conductas irregulares cometidos en razón del conflicto? No podemos caer en el error de dar tratos favorables, flexibles y ventajosos a los grupos subversivos y al mismo tiempo aplicar con todo el rigor la justicia ordinaria a los militares. La sociedad tampoco lo toleraría. A simple vista, ello sería totalmente desproporcionado, agregando que hoy en día está en discusión lo que no debería estar en discusión, el fuero penal militar, el que debe entenderse como justicia especial y no como impunidad. ¿Es acaso legítimo otorgar justicia transicional a los guerrilleros y paralelamente negar el fuero a los militares? Transparencia, estándares internacionales, narcotráfico, responsabilidad de mando, militares. ¿Qué otro? Víctimas. Estamos abocados al incentivo del terrorismo. Vista ya la preocupación sobre la aplicación de la justicia en el contexto del proceso de paz, me asiste una nueva preocupación: el incremento de los actos terroristas que se pueden presentar durante el periodo de negociaciones. Debe advertirse que el proceso de paz es por naturaleza una negociación. En tal sentido es un ir y venir de intereses en donde cada negociante o cada parte quieren sacar su mayor beneficio. Si así son las cosas, es importante que el negociante llegue fuerte a la mesa de negociaciones. Es decir, cada parte debe demostrar fortaleza antes de sentarse. Y esa fortaleza, desafortunadamente para las FARC, son los actos de terrorismo. Es una verdad inocultable la manifiesta superioridad del Estado hoy. La subversión ha sido sustancialmente diezmada por los constantes golpes de nuestro ejército. Con todo, ante la expectativa del proceso de negociación, la consecuencia obvia, aunque lamentable, es que la FARC encaminarán sus esfuerzos para llevar a cabo actos de terrorismo y así acercarse a la fortaleza con la cual cuenta el Estado en este momento. Ello me preocupa sobremanera, porque además de que la sociedad sufrirá el recrudecimiento de la guerra, ello podría convertirse en un factor de presión para que el Estado se vea obligado a negociar a cualquier precio, sin la prudencia y el reposo debido en estos procesos. Pero ante este cuadro, todavía algo más que me quita el sueño: la circunstancia de que la FARC conocen de antemano que sus crímenes pasados, presentes y futuros serán perdonados, con lo cual psicológicamente los habilitará para delinquir sin el temor de recibir la sanción que en términos normales correspondería, de manera muy gráfica y coloquial dirían ellos, ya entrados en gastos, que más da un delito o un acto terrorista más. En consecuencia, y sin querer ser crónicos, esta motivación que eleva el ánimo a la guerrilla tiene un efecto inversamente proporcional a las fuerzas militares. No cabe duda que la tropa se podría desmoralizar, ya que su esfuerzo a lo largo de tantos años se vea frustrado. En ese orden de ideas, por más que exista la directriz gubernamental de seguir en pie de combate, y si se quiere incrementarlo, lo cierto es que los militares psicológicamente no estarán en la misma disposición.
Por ello, y a fin de no exponer en vano a las fuerzas militares, y para proteger la sociedad civil, la única solución efectiva es establecer como requisito previo al inicio de las negociaciones que la guerrilla se comprometa a un cese definitivo de sus actos terroristas, que hagan coherentemente su intención de paz. A esto debe sumarse la liberación de secuestrados y la desvinculación inmediata de los menores reclutados por estos grupos al margen de la ley. Conclusiones. No me opongo al proceso de paz como finalidad de la sociedad y deber del Estado. Tampoco a este proceso de paz como instrumento para concretar la paz. Pero de lo que sí estoy seguro es que este último debe tener unos presupuestos mínimos. Debemos blindarlo con los presupuestos comentados, a fin de no cometer los errores pasados y por el contrario generar una mayor frustración. De eso depende la legitimidad del mismo. Segundo, el proceso de paz debe hacerse de cara al país. Deben concurrir en consecuencia los diversos sectores de la sociedad civil y de la comunidad política. Lo anterior para que el proceso de paz, además de su legalidad, adquiera legitimidad. Tercero, la paz no puede pagarse a cualquier precio. Para llegar a la terminación del conflicto deben respetarse los estándares internacionales para la correcta aplicación de los instrumentos de justicia transicional, tales como la responsabilidad de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Cuarto, se deben hacer especiales consideraciones sobre el narcotráfico para no repetir las desafortunadas experiencias y así lograr su definitivo desvertebramiento, es decir, que en el futuro no tengamos que luchar con una versión corregida y aumentada del Al-Bakrim. Quinto, antes de sentarse a la mesa, el adelantamiento del proceso de paz presupone una debida planeación en donde se prevea cómo y de dónde se van a reparar a las víctimas, cuál es el tratamiento que se le va a dar a los militares y fijar con absoluta claridad cuáles son los conceptos de verdad y reparación. Y la final, debo decir con toda firmeza, y vuelvo nuevamente a reiterar, que soy amigo de este proceso, que hago votos por su resultado, que es necesario que ustedes como sociedad, que el Estado blinde este proceso. Pero debo decir con firmeza, y aquí en mi condición de procurador, como garante de derechos, representante de la sociedad, del bien común y defensor del ordenamiento jurídico, debo decir con firmeza que el proceso de paz debe terminar con el sometimiento de una guerrilla diezmada. Debe consistir en su desmovilización, en su reinserción y en la entrega de las armas. Esos son sus límites, los cuales no se deben sobrepasar al campo de la discusión sobre la institucionalidad o sobre nuestro diseño constitucional, el régimen jurídico, político, social o económico. Eso no es negociable, no puede ser negociable. No podemos caguanizar este proceso. Por ello, el proceso de paz jamás podrá derivar en una nueva constituyente, como en determinados sectores se está diciendo. Oh, grave error que advierto hoy, que sobre pretexto de un proceso de paz se llegue a una reformulación del Estado, prohijada o teniendo como interlocutores a una guerrilla diezmada y dedicada al tráfico de las drogas. Muchas gracias.